La primera historia de este video nos la comparte la señora Ariana, originaria del estado de Michoacán, México. Los dones de Ariana. Los acontecimientos que te voy a relatar fueron vividos en carne propia por mí, pues desde que yo era una niña, veo cosas inexplicables. Mi nombre es Ariana, y así como he visto personas de otro mundo que ya fallecieron, también he llegado a hablar con ellas. Nunca me imaginé qué era lo que pasaba, o por qué razones que yo veía gente que nadie más podía ver. Han pasado los años, ahora ya soy una persona mayor, y aún sigo sin entender cómo es que las sigo viendo. Al igual que teniendo conexión con ellas, pues muchas de esas personas vienen y me dicen que no pueden descansar, pues todavía tienen asuntos pendientes en este mundo que no les permiten poder marcharse. Así como también en varias ocasiones han llegado a pedirme ayuda para resolver ciertas situaciones de sus vidas pasadas y así poder descansar en paz. Estas personas que vienen a mí no siempre son buenas. Esto es bonito, pero a la vez es bastante perturbador, como por ejemplo, cuando llegas a ver algo paranormal, que lo único que te está avisando es que alguien va a fallecer muy pronto. El siguiente hecho sucedió cuando yo apenas tenía 7 años. Estábamos en la casa, mi madre, junto con mis hermanos y yo, cuando de pronto se para frente a nosotros un vecino que vendía chicharrones. Este saludó amablemente. Mi madre de inmediato le contestó buenas tardes. Cuando yo volteo a verlo, me quedé bastante espantada, pues pude ver cómo en su rostro se reflejaba una calavera. Yo no entendía qué era lo que significaba aquello. Mi mamá se despidió del señor, y como toda niña le dije a mi madre lo que acababa de ver, pero ella solo me dijo que yo estaba loca, que no era verdad eso. Al día siguiente el señor fue de nuevo a mi casa. Yo pensando que se iría a despedir, creí que era algo normal. Le dije a mi mamá que la buscaba el señor. Mi mamá me dice, ¿qué señor, hija? El señor que vende chicharrones, contesté. ¿Cuál, hija? ¿Dónde está? A lo que yo le respondí, aquí está parado frente a ti, mamá, se está despidiendo de ti. En aquel momento me dice, aquí no hay nadie, hija. Yo lo vi parado lleno de sangre y quemado, mamá. Eso sería como a eso de las 3 de la tarde, cuando después de un rato, llega la esposa de aquel señor a decirnos que había muerto don Chayo, como se llamaba él. Esta dijo que estaba como siempre preparando los chicharrones, pero que se le había volteado el caso donde los preparaba, provocándole la muerte. Mi madre, muy asustada y consternada, le pregunta a doña Estela qué horas había sido que él había muerto. Él falleció a las 3 de la tarde, respondió la señora. Siendo yo apenas una niña, no entendía ni hora, ni relojes, ni nada. Solo escuché lo que decía la esposa de don Chayo. Pasaron los días y le platiqué a mi mamá, pero nunca me hizo caso. Por el contrario, siempre me ignoraba. A veces me decía que simplemente estaba loca, que eran juegos de niña. Al año siguiente presentí la muerte de un tío. Le dije a mi mamá, mi tío se va a morir hoy a las 8 de la noche. Este se va a caer de un poste de luz y caerá sobre una piedra. De nuevo me dice mi mamá, deja de decir esas cosas ya, por favor. Estás mal de la cabeza. Esa misma noche me acosté con miedo, al recordar la cara de mi tío. Quiero aclarar que nadie sabía que él había muerto ya. Al tercer día fue el velorio, al cual acudieron mi papá y mi mamá. Todos mis hermanos y yo nos quedamos en la casa, aunque ya ellos estaban grandes, no los quisieron llevar. La casa donde vivíamos en ese tiempo no era de nosotros, era rentada. Un día serían aproximadamente las 9 de la noche. Estábamos todos cenando. Mi hermana, la más grande y que ya estaba casada, vivía con nosotros y con su esposo. Nos sentamos a cenar, cuando de pronto comenzamos a escuchar que se oían fuertes golpes en la parte de arriba. La casa era de 2 pisos. Se escuchaban quejidos y como si alguien estuviera llorando. Rápido mi hermana nos juntó a los más chicos y nos llevó con ella manteniéndonos abrazados a todos, pero el ruido seguía, hasta que le dije a mi hermano, ve a tu cuarto, mi tío vino a despedirse de ti.
Me dijo: «Estás loca». Esto con un tono bastante nervioso. «Te estoy diciendo, hermano, que es él quien está haciendo esos ruidos. Está en tu cuarto. Se quiere despedir de ti». En ese momento mi hermano respondió: «¿Y por qué se quiere despedir de mí?». «Yo no sé», le dije. «Lo único que sé es que está en tu cuarto en este momento, y es él quien está haciendo mucho ruido». Subió como pudo mi hermano, pues el miedo lo consumía. Después de algunos segundos que nos parecieron eternos, regresó, pero venía completamente blanco y espantado por cómo lo vio. Aún así me decían que yo estaba loca, que cómo era que sabía todo eso. Simplemente yo les decía que no sabía. Mi hermano tenía aproximadamente 18 años y yo 7 en ese entonces. Para ellos era simplemente como una diversión de niña. Pero al pasar el tiempo, las cosas paranormales se fueron dando más con vecinos, con gente que a veces ni conocía. Fue entonces que decidí venirme a vivir a Estados Unidos, en parte para ver si mi vida cambiaba un poco, pero no fue así. Las cosas fueron empeorando aún más. Una noche conocí a un muchacho en un baile, del cual quedé profundamente enamorada. Me casé con él, pero no sabía bien a lo que él se dedicaba. Fue hasta tiempo después que supe que él vendía drogas. La verdad, eso a mí no me importó. Yo era muy feliz a su lado. Al pasar el tiempo tuvimos un hijo. Era el primer cumpleaños de mi bebé. De pronto se escucharon unos balazos. Ese día me lo mataron. Quedó tirado en la alberca. Mi esposo, con mucha rabia y coraje, buscó venganza, pero a través de esa venganza yo veía a todos los que iban a morir y a personas ya muertas que venían a decirme los que próximamente morirían. Llena de dolor y rencor en ese tiempo, le dije a mi esposo que los buscara y que los matara a todos. Mi hijo no les debía nada a ellos, él no debía morir. A causa de esa misma venganza, al pasar los meses, a mi esposo también lo asesinaron. Fue en la casa. Su muerte la pude presentir algunos meses antes. Le dije: «Van a venir a matarte». Él me dijo: «No, mija, siempre voy a estar contigo donde quiera que esté». Estas eran sus palabras siempre. Pasaron algunos 6 meses. Un día antes de que lo mataran, yo lo vi muerto. Tuvo una muerte muy fea, pero él ya sabía que terminaría así. Quiero decirles que yo no puedo ir a los panteones, porque escucho muchas voces que me piden ayuda. Niños que juegan con mi pelo, otros que corren a mi alrededor. Ha pasado el tiempo y mi esposo se me aparece para advertir de los peligros a su padre, pues se dedica a lo mismo que mi esposo hacía, así como también para ayudar a gente que lo necesita, o para evitar que muera antes de tiempo. Cuando yo platico con mi esposo, me hace sentir con mucha tranquilidad. Le he preguntado que por qué no se ha ido a descansar, pero me dice muy sonriente que a través del tiempo nosotros ya no descansamos, que Dios nos perdona y así convertirnos en luz para otras personas. Con el paso de los años he aprendido a manejar mis facultades. Hace 2 años mi mamá me mandó a llamar para decirme que mi hermana estaba muy mal, pues parecía que se estaba volviendo loca. Veía sombras por toda la casa y una figura de hombre que ella decía que era el mismo diablo. Estaba completamente desquiciada, decía puras barbaridades, no comía ni dormía. Cuando le preguntaba cómo era aquel hombre, ella solo respondía que estaba vestido muy elegantemente, que era muy bien parecido, pero con unos ojos profundos. Cuando yo llegué a la casa, después de unos cuantos días, pude darme cuenta que era verdad lo que ella contaba. Comencé a sentir lo que mi hermana estaba padeciendo. Pude darme cuenta que lo que mi hermana tenía es que le habían dado de comer algo embrujado y que había sido la madre del muchacho con el que ella salía. De inmediato traté de curarla. Mi madre me decía lo que mi hermana le contaba, y decía que con ella andaba siempre una mujer de blanco, pues yo le puse luz para que no anduviera sola y desprotegida. Pasando el tiempo se curó mi hermana, pero la brujería que le había hecho la señora le regresó a ella. Duró mucho tiempo la señora enferma hasta que un día murió. Logré curar a mi hermana, quitarle esa brujería que le habían hecho. Yo no trato de hacerle el mal a nadie,
Solamente quiero hacer el bien para los que hacen el mal. Quiero decir que presentí la muerte de mi padre, pero no le quise decir a mi mamá. Simplemente dejé que pasaran las cosas como debían suceder. Cada que alguien va a morir, una semana antes se me reflejan las cosas tal y como van a pasar. De hecho, sé cuando va a haber algún temblor o cuando hay un peligro cerca. Ahora que soy adulta también detecté mi enfermedad. Algo muy importante también que quiero decirles es que mi esposo tuvo descanso y fue perdonado por todo lo que hizo en vida, y ahora sigue estando a mi lado como él me dijo. Siempre voy a estar contigo. Esas fueron sus palabras antes de morir. Ahora me doy cuenta que él siempre va a estar conmigo. A veces me salen ánimas en el camino que me hacen preguntas, ya sean niños o adultos, pero no les puedo responder siempre, pues a veces me da miedo que diga la gente que voy hablando sola o de que estoy loca de plano. Pero si pudieran ver lo bonito que se siente tener este don y poder hablar con gente del más allá. Lo único que sí es triste es cuando te encuentras con seres de luz oscura llenos de maldad. Es ahí cuando no quieres tener este tipo de dones. Hace como una semana atrás fui a la casa de una sobrina y le pregunté al llegar que cómo estaba. Se me quedó viendo muy perturbada, quizás por la manera extraña de cómo la vi yo primero. Me dijo: ¿qué te pasa, tía? Le pregunté que quién había entrado a su casa en los últimos días. Está muy preocupada, me dijo. ¿Por qué, tía? ¿Qué pasa? Yo sin más preámbulo le contesté: porque aquí alguien entró y vino a dejar un muerto detrás de ti. Por eso a ti no te rinde tu dinero y siempre andas con desgano. No tienes a veces ni para comer. Y me dijo: tía, ¿qué puedo hacer? Ya no quiero llegar ni a mi casa a veces. Siento todo el ambiente muy feo aquí. No le quise decir, pero detrás de ella en aquel momento estaba una persona sin rostro, con ojos profundos, todo cortado y agachado siempre. No se lo quise decir en aquel momento por temor a que se asustara, pero a ella le hicieron una maldad, y por eso ese muerto anda siempre detrás de ella y no la deja en paz. Tengan por seguro que así como existe el bien, existe el mal. Quiero que sepan que sigo teniendo todos los días acontecimientos paranormales, y estos me seguirán hasta la hora de mi muerte, la cual sepan que no está muy lejana, pues ya me dijeron que será el día 7 de marzo del año 2020. Muchas gracias por haber escuchado esta serie de acontecimientos que he vivido al paso del tiempo. A continuación te voy a contar una serie de historias que nos fueron compartidas por la señorita Melissa Silva desde Poza Rica, estado de Veracruz. Se aproximaban los días de los fieles difuntos, y como ya es una tradición en nuestra familia, nos preparábamos para la fecha. Estábamos en la cocina moliendo el cacao para hacer nuestro respectivo chocolate. Ya casi habíamos terminado. Era muy tarde ya. Me dispuse a irme a dormir, sin despedirme de nadie más, solo de mi mamá. Ella junto a mi papá y a mi hermano terminaron todavía de limpiar la cocina. Al terminar de hacerlo se fueron a dormir también a su habitación. Mi hermano fue a acostarse con ellos, pero tenían la cortina abierta, así que se podía observar hasta mi cuarto. De pronto le dice a mi mamá: «Oye mamá, mi hermana anda despierta y ya es muy tarde. Mañana tiene que ir a la escuela». Mi mamá le contesta a mi hermano: «No, hijo, tu hermana tiene ya rato que se durmió». Pero no satisfecho con lo dicho, le dice: «No mamá, vi que apenas se metió a su recámara. Lleva puesto un vestido floreado. Iré a verla. Quizá algo le pasa». Dice mi mamá que se fue a fijar a mi recámara para ver si era yo. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Yo estaba durmiendo y no traía puesto ningún vestido floreado. En cambio, solo mi pijama de tela lisa. La verdad es que no se espantó tanto, pues mi abuelita no tenía mucho de haber fallecido, y como ella siempre nos enseñó sus tradiciones, vino a ver si las llevaríamos a cabo tal como ella nos lo decía. El día 1 de noviembre, Día de Muertos, hicimos nuestro altar. Estábamos todos emocionados por ser la primera vez que lo hacíamos en nuestra nueva casa, por lo que decidimos dormirnos todos juntos al lado de este altar. Ya casi amanecería.
Serían aproximadamente las 6 de la mañana. Ya todos habíamos despertado, pero estábamos sentados. Estábamos muy atentos observando el altar, cuando de repente en el silencio se comienza a escuchar una peculiar voz que decía: Meli, Meli, Melissa Silva. Nos volteamos a ver unos a otros sin hablar, como diciendo: esa es mi abuelita, solo ella me llamaba así. A lo que mi madre, sin ningún temor, responde: mande, mamá. Ya quieres tu café, ¿verdad? Espérame, ahorita te lo hago. Es que tu hija floja todavía no quiere levantarse. Ahí voy. Cada vez que lo recuerdo siento como la piel se me eriza de todo el cuerpo. Gracias por escuchar mi historia. Pronto les contaré algunos de los acontecimientos que me han ocurrido en mi casa. La verdad es que creo que ya me acostumbré a todos ellos. 3 hermanas vivían en una comunidad del estado de Veracruz. Sus vidas transcurrían normalmente. Las 3 eran mujeres hermosas. Vivían aún con sus padres. La más grande tenía 21, la de en medio 20 y 15 la menor. Un día la mayor de todas decidió poner sus ojos en un muchacho, y para no tener problemas, él decidió llevársela lejos de esa comunidad. Pero el gusto les duró muy poco. Donde vivían comenzó a enfermar y tuvo que regresar a casa de sus padres, pues el muchacho, al no saber qué tenía y al ver que no mejoraba, decidió regresar y pedirles ayuda. Sus padres, al verla tan mal, la llevaron con doctores y hasta con curanderos. Le hacían todo lo que les decían con tal de verla mejor, pero todo era en vano. No encontraban su cura. Los brujos decían que eran síntomas de una brujería. Pasó un largo año y varios meses más. Ella dejó de caminar y perdió el movimiento en las manos. Se le deformaron al igual que los pies. Ella decía que tenía mucho dolor en el vientre y en la espalda. Daba unos gritos desgarradores. Al final nadie la pudo salvar. Falleció. Cabe mencionar que cuando se fue a vivir con su novio, ella contaba que afuera de la choza donde vivían, escuchaba cómo llegaba un caballo a todo galope y reparaba muy cerca de ahí. Antes de que se cumpliera un año de su muerte, su hermana, la más pequeña, comenzó a enfermar también. Tenía los mismos síntomas, los mismos dolores que ella experimentó también. Uno de los doctores con que la llevaron a consultar les dijo que la podían operar, así que la llevaron a un hospital en la Ciudad de México llamado La Raza. Ahí fue donde le dijeron que ella padecía una enfermedad llamada porfiria interna aguda. Nadie podía explicarse por qué ella tenía dicho mal. Siempre fue una muchachita muy sana. Aparte les dijeron que esa enfermedad solo le da a un integrante de la familia y de ahí pasan varios años para que vuelva a resurgir en otra generación. En fin, a la joven la operaron pero no sirvió de nada. Ella siguió igual. Su familia, al darse cuenta que no podrían tampoco ayudarla, al ver lo mal que estaba, decidieron buscar ayuda en una iglesia. Entraron en esa religión. Ahora cada vez que la llevaban a las ceremonias y oraban por ella se ponía muy mal. Tenía una fuerza descomunal. Entre 4 o más personas intentaban sujetarla, pero no podían con ella. Algo casi que imposible para una mujer en aquellas condiciones, pues no podía caminar normalmente por la falta de fuerza. Los pastores de la iglesia le decían que eso no era para nada bueno y normal, que mejor se fueran del rancho, pues tal vez el mal estaba ahí en su casa. Los convencieron y se fueron del lugar dejando todo ahí: tierras, casa, animales, todo, solo las cosas que pudieron llevarse consigo ese día. Se fueron a la ciudad, creyendo que sería lo mejor y salvarían así a su hija. Pero tampoco funcionó con la distancia. Ella comenzaba a ver y escuchar personas. Aparecían gusanos en su cama y otros bichos muy extraños. Pasaron casi 2 años más. Sin remedio alguno también ella murió. Solo quedó la hermana más chica. Un señor ya de edad avanzada de la misma comunidad, un día le dijo que lo que había matado a sus hermanas había sido una brujería, y que a ella no la había alcanzado porque siempre usaba perfume. Esta historia que te acabo de platicar es muy cierta, créeme,
pues una de esas 3 hermanas, la más chica, aún vive, y esa es mi madre. La historia sucede en el año 2008, en una pequeña comunidad llamada Jocotla, municipio de Tihuatlán, Veracruz. La abuelita de mi mamá, o sea mi bisabuela, contaba ya con 100 años de edad. Era una persona muy amena. Nos contaba una serie de acontecimientos que vivió a lo largo de toda su vida. Por ejemplo, uno de ellos fue la Revolución Mexicana. Por su edad avanzada, comenzó a tener muchos problemas de salud. Comenzó a decaer mucho y los doctores decían que todo era por su edad, que no había nada que se pudiera hacer por ella. Al saber esto, toda su familia, desde sus nueras, hijos, nietos, yernos y más, nos fuimos preparando para lo peor. Ahora tratábamos de pasar más tiempo con ella. Sabíamos que eran sus últimos días. El día que ella falleció, dice mi mamá que de pronto se puso muy inquieta. Mi mamá, que ya se imaginaba lo peor, prefirió que nos fuéramos de regreso a Poza Rica para ir viendo lo de la funeraria. En realidad mi mamá no quería ver morir a mi abuelita. Dicen mis demás familiares que cuando mi abuelita ya casi se iba, pidió que le dieran su rebozo, el cual siempre traía con ella. Para esa hora serían más o menos las 11 de la noche. De pronto nos hablaron para avisarnos que ya había fallecido. Mi hermano y mis primos, junto conmigo, nos regresamos en un taxi hasta donde estaban ellos. Un rato después mi mamá y mi papá se fueron en la carroza rumbo al pueblo. Llegamos a la casa y los de la funeraria comenzaron a preparar el cuerpo de mi abuela. Pidieron que nos saliéramos de la casa. En eso estábamos cuando de pronto llegó la esposa de uno de mis tíos, los cuales habían llegado de Guadalajara. En ese momento venía muy asustada y casi que corriendo con cara de que había visto a un muerto o algo así, pues su semblante era muy pálido, que no podía ni hablar. Trataron de calmarla. Pasando algunos minutos, comenzó a platicar que cuando ella se encontraba en casa de otro familiar durmiendo, esto como a 3 casas de donde se encontraba el cuerpo de mi abuelita en ese momento, pudo escuchar cómo 2 mujeres pasaban por su ventana y éstas iban hablando. Una tenía la voz aguda y la otra un poco más gruesa. Un par de minutos después, pudo darse cuenta que de nuevo pasaban las mismas mujeres, pero que esta vez iban en compañía de una tercera mujer, pues escuchaban sus voces. Esta tercera voz era la de mi abuelita, la cual les decía que ella no se quería ir aún, que la dejaran en paz, pues ella quería seguir aquí. Mi tía no pudo con tanta curiosidad, así que se asomó por la ventana y pudo ver cómo 2 mujeres en efecto llevaban a mi abuelita una de cada brazo. Nosotros supusimos que eran mis tías, las hermanas de mi mamá, quienes ya habían fallecido años atrás y habían venido a llevársela, pues su voz era como la de ellas. Muchas gracias a todos por haber escuchado las historias del canal. Los quiero invitar a que se suscriban y a que compartan los videos en sus redes sociales. El día de hoy, como de costumbre, enviaré saludos a los siguientes suscriptores que así me lo han pedido en los comentarios. Un gran saludo cordial para María Pérez. Igualmente envío un gran saludo cordial para Juan Pulido, para su hijo Alan y para su madre, la señora Marta Rentería, hasta Los Ángeles, California. También el día de hoy envío saludos para los hermanos Orlando, Adrián y Ami hasta San Francisco, California. Un gran saludo para Cristina Armi hasta Juárez, Nuevo León. Igualmente envío un gran saludo para Gaby y para Andoni Castro hasta el Mezquite, Texas. Saludos para Juan Hernández Sánchez y para su hijo que acaba de cumplir 8 años el día 18 de agosto. Un gran saludo y felicitaciones. También quiero enviar un gran saludo hasta Las Chuapas, Veracruz, para Esteban Velázquez. Envío un gran saludo cordial también para Games Addiction y para su amiga Gigi Yolanda, que radica en Zihuatanejo, Guerrero. Un gran saludo también para Rocco Gallegos hasta Acapulco, Guerrero. Envío un gran saludo para Luis Felipe Ibarra, igualmente para sus papás los señores Felipe Ibarra, y para Elizabeth Aranda hasta Colotlán, Jalisco. Igualmente también para su esposa la señora Mayra García y para su hijo Emanuel Ibarra. Quiero enviar un gran saludo hasta Perú, para Clara y para su hijo Leonardo,
que este próximo 22 de septiembre cumple 3 años de edad. Felicitaciones. También un gran saludo para Jus Osorio. Saludos para Óscar Quesada. Envío un gran saludo para Jesús Valdés y para su familia hasta el estado de Sinaloa. Saludos para el señor Regino y para la señora María hasta Guasave. También quiero enviar un gran saludo cordial para Rocío Hernández y para su niña, que cumplió 7 años el pasado 24 de agosto. Un gran saludo y felicitaciones. Saludos para Felipe López, igualmente para Rodolfo López. Un gran saludo para Mario López, para su esposa Ana Lidia y para sus hijos María Fernanda y Pedro de Jesús López Sotelo, hasta Jalpa de Canovas Purísima del Rincón, Guanajuato. Envío un gran saludo para Elizabeth González y para sus hijos Jesús, Miguel, Javier y Cristian, igualmente para su esposo. Por último, el día de hoy en este video, envío un gran saludo para María Montes, para Justino Quijano y para su hija Naía Donis hasta Kansas City. Muchas gracias a todos. Hasta pronto y bendiciones.